programa se llama Líderes Catalizadores en tiempos de IA, ¿no? Entonces, Ok. esta pregunta surge para saber realmente qué es lo que hoy están haciendo distintos los líderes exitosos en medio de un contexto totalmente distinto, en medio de un contexto de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hemos buscado esas voces catalizadoras de líderes que sabemos que son exitosos en diferentes ámbitos y nos hemos encontrado gratamente que sí hay habilidades específicas, que sí hay conexiones, que sí hay cosas que hacen distintas a las del resto para tener éxito en este nuevo contexto, ¿no? Y a partir de esto, Mate, te cuento a ti y le cuento a las personas que nos estén viendo que a través de investigar y de todos estos años nos hemos encontrado que tanto en organizaciones como en cualquier otro ámbito, ¿no? Ya, llámese el deportivo, llámese, pues a lo mejor hasta en el contexto personal, etcétera, nos encontramos nosotros con un modelo que bautizamos como modelo catalizador. Y el modelo catalizador lo que te dice es que hay cuatro grandes pilares que no puedes dejar de lado para cumplir con un objetivo, para tener éxito y para tener buenos resultados. Lo primero que hemos encontrado es que el primer cuadrito y el más importante es el personal, ¿no? O sea, conocerte a ti mismo, conocerte como persona. El segundo punto, también muy importante, obviamente, ¿no? Es el despliegue de tu estrategia. Y después de casar estos dos, puedes pasar a un tercero y a un cuarto, que es el liderazgo y equipos, ¿no? El liderazgo y cómo es este desarrollo de equipos de alto desempeño para entonces ajustar esta cultura y el cambio al que estás viviendo. Pero al medio de este modelo, el único que puede accionar este círculo virtuoso es el dedo humano, ¿no? Entonces, en este contexto, nos encantó dar esta arista y esta visión totalmente distinta, ¿no? Que tú sabes que yo he vivido este alto rendimiento desde que, pues, mi hijo mayor es pequeño y de verdad yo digo, ¿qué hacen diferente? O sea, porque ves el alto desempeño ahí en la cancha, pero no lo ves detrás, ¿no? Entonces, bueno, te pongo en ese contexto, pero antes, Mate, si me permites, quiero leer textualmente tu reseña para que las personas sepan quién eres y por qué estuvimos tan interesados en platicar contigo. Ok. Mateo Botari es un exjugador profesional de tenis, entrenador de alto rendimiento con más de 35 años de experiencia. Desarrolló desde sus inicios en Argentina el Desarrollo Integral de Tenis, DIT, un programa que le permitió explorar y solidificar metodologías en Europa, Medio Oriente, Ecuador, Colombia, República Dominicana y gran parte de Centroamérica y México, donde reside hoy desde hace más de 15 años. Su programa y filosofía de trabajo con niños, adolescentes y adultos se da desde un enfoque holístico, combinando las potencialidades del ser con las habilidades y actitudes que pueden determinar la aptitud de las personas para determinadas tareas, en este caso, el tenis. Además, es doctor en teología y filosofía por la Universidad Católica de Argentina. Esta cualidad le ha permitido, junto con la capacitación permanente y continua en el tenis, desarrollarse como ponente y referente en el ámbito del tenis, destacando muchos de los jugadores que han pasado por sus manos. La parte emocional y la empatía, así como el apego por el conocimiento y la lucidez al pensar, son algunos de los puntos que destacan en sus programas de desarrollo para equipos, grupos de trabajo corporativos, jugadores y personas que deseen alcanzar su al máximo potencial, perdón. Aprender a través del deporte es también una forma muy evolucionada de aprender. ¿No? Entonces, me encantó tu reseña, ¿no? Que yo dije, y aparte yo soy testigo de que es verdad todo lo que Ok. pones ahí y cómo lo has ejecutado. Nada más también para invitarte, Mate, acá tenemos, hoy no pudimos estar físicamente porque Mateo hoy está en Mexicali, ¿cierto, Mate? Correcto. Estás por allá en Mexicali, entonces no lo pudimos invitar a nuestra terraza, a nuestro anfitrión que ha estado en esta serie de entrevistas,
que es Castellani, ¿no? Que es una terraza deliciosa en Emilio Castelar 107. Para cuando vengas por acá te vamos a invitar. Por Una rica supuesto. pasta y un rico Mm, vino, que sé que ok. aparte tú eres un gran chef. Me encanta que invadas las cocinas, porque aparte cocinas delicioso. Sí, es cierto eso. Así es, Mate. Bueno, pues te dejo el micrófono abierto. Creo que esto habla mucho de tu filosofía, de esta parte de cómo encontrar, ¿no? Porque en las corporaciones, bien dices, ¿no? Hablamos de equipos de alto rendimiento, pero el alto rendimiento realmente desde dónde se forja, Mate. Mira, fundamental. Primero, gracias por la invitación. Qué lindo poder mínimamente aportar un granito de arena a lo que puede llegar a ser el desarrollo personal, valga la redundancia, de las personas, de la gente que nos puede escuchar o la gente que se interesa en algo de este tipo, ¿no? Claro, Eh, yo creo que tengo una virtud y la virtud que tengo es haberme dedicado a algo que me apasiona, que me gusta, que yo no sabía que me gustaba tanto porque yo jugué tenis de chico, fortuitamente pude hacerlo de una forma un poco más profesional, me lesioné muy joven y en un lapsus que me dio, me dediqué a la introspección, me fui a la idea de hacerme cura, al final no se dio eso, pero seguí con la carrera. Y mi ex entrenador de tenis me llama para que le ayude con unos chicos. Él sabía que todavía estaba jugando. Yo nunca pude recuperarme de una lesión que tuve que me alejó del tenis, que fue algo que se trataba como codo de tenista. Pero bueno, me seguí capacitando, se curó esa lesión y empecé otra vez con el tenis. Y me di cuenta que realmente la docencia era mi pasión. La ventaja de esto es que yo todavía tengo la posibilidad enorme de trabajar mucho con jóvenes, claro, desde niños, preadolescentes, adolescentes y muchos adultos. Eso te mantiene joven, primer punto. O sea, te mantiene joven, hablas un idioma muy parecido al que hablan los chicos, es decir, vas transitando por las distintas etapas y generaciones que van pasando, porque tú vas acumulando experiencia a través de las distintas generaciones con las que vas trabajando. Es decir, tú no te proyectas con la misma generación, sino que estás trabajando con generaciones arriba, con generaciones abajo, con generaciones intermedias. Y eso te permite no ir mutando, sino que te permite ir adaptando de cada una de estas generaciones lo mejor para tu desarrollo personal y eventualmente vas dando lo mejor a través de esa experiencia acumulada a cada uno de los grupos que te toca trabajar. Lo que sí te puedo decir, Jael, que de un tiempo a esta parte, con el avasallo de la inteligencia artificial, eh, se ha cuantificado muchísimo la cantidad de gente que padece algo que es un síndrome bastante común, el Dunning-Kruger. La gente que cree que sabe más de lo que sabe y curiosamente la gente que sabe sobre lo que está hablando cada vez se da más cuenta de todo lo que le falta aprender. Entonces hay como es un antagonismo, porque terminas hablando con gente que cree que porque, vamos a poner el caso concreto, que juega tenis, puede venir y discutir contigo sobre tenis, ¿sí? Entonces yo tengo una máxima, está la gente que es tenista y la gente que juega tenis, que son dos cosas totalmente diferentes. O sea, la gente que es tenista, que ha sido tenista toda la vida, vamos a poner el caso concreto que conocemos los dos, tú y yo, que es tu hijo Rodrigo. Rodrigo, yo a Rodrigo lo conozco, fíjate, yo a Rodrigo lo conozco desde que estoy en México. Yo hace 15 años que estoy en México. Y la primera vez que salí a jugar torneos nacionales, ya nos encontramos con Pascal. Y a partir de ahí empezamos una relación. Después tuve la suerte de trabajar directamente con él durante casi 4 años, viviendo juntos. Entonces, yo con él sí puedo hablar de tenis.
De repente contigo podría hablar de tenis como mamá de un hijo que juega tenis, pero hay muchas cosas que tú no las vas a entender. Y Claro, Rodrigo sí. Por eso a veces la discusión entre el padre y el hijo, cuando el hijo está haciendo, y no quiero hablar de tenis, cuando el hijo está haciendo algo muy específico y se mete un poco más de lleno en lo específico, y el padre, como decimos en Argentina, toca de oído, ¿no? Hay gente que aprendió a tocar el piano, la guitarra o, o lo que fuere escuchando y practicando solamente. Y hay gente que estudió música. No por eso le saco mérito al que aprendió de oído, pero no termina de ser empírico. Hoy, en los tiempos que corren, con todo el tema este de inteligencia artificial, lo que me doy cuenta es que la experiencia ha sido atropellada por la prisa, total y absolutamente. O correctísimo. sea, la gente que tiene experiencia, yo miro a muchas personas, intento hablar y me quedo callado la boca, porque digo, ¿qué está diciendo? Cuando hablan de temas que a mí me competen, Por ¿sí? supuesto. Eh, tuve la suerte, todo por el tenis, viajar por todo el mundo, conocer muchísima gente, trabajar cosas muy paralelas al deporte, como por ejemplo la asesoría integral de negocios. Cuando tú tienes la posibilidad de trabajar en el ámbito corporativo, la experiencia de haber hecho algún tipo de deporte de alto rendimiento te da mucha lucidez al pensar. El otro día leía un artículo de los que salen en las redes. También hay que ver si es cierto o no es cierto. No creo que eso sea un fake. eh, que aproximadamente el 95% de las 500 personas que enumeraban en la revista Fortune, el 95% de los 500 CEOs de las mejores empresas, todos habían hecho algún tipo de deporte de alto rendimiento. No sé si habían jugado más o menos un alto rendimiento o un deporte de rendimiento, pero todos habían pasado por el proceso del alto rendimiento. Entonces, el alto rendimiento te da mucha entrenabilidad, fundamentalmente en dos cosas. En tomar decisiones rápidamente y de la mejor manera. O sea, la toma de decisiones, primero. Y segundo, la capacidad de observar antes de que las cosas sucedan. ¿Sí? Eh, yo, re- ¿Anticiparte, dirías, o ser proactivo? sí, yo recuerdo mucho mi paso por la universidad. Tuve grandes maestros, muchos curas, ¿sí? Que trabajaban en las dos partes del charco. Trabajaban 6 meses, trabajaban en Argentina y 6 meses trabajaban en Europa, dando clases. Y recuerdo muy bien a un padre, el padre Rivas, que ya falleció, que era el que nos daba introducción al Nuevo Testamento, introducción al Antiguo Testamento y nos daba todos los conceptos bíblicos. No quiero hablar de eso tampoco, pero lo pongo como ejemplo, que ya en esa época, estoy hablando de los 80, él hablaba de cómo se profetizaba en los tiempos. Y él hablaba que para ser profeta no es necesario ver el futuro. Para ser profeta es necesario ver y entender el presente. Entonces, tú viendo el presente, puedes predecir muy fácilmente lo que va a pasar en el futuro. Entonces, con esto nos podemos ya adentrar en pleno 2026. Sí, por supuesto. Yo recibo chicos de un grupo social bastante particular, un grupo social de una clase alta, donde hay mucho consentimiento por parte de los padres, donde todo es fácil y se resuelve atrás de un clic o de un sí. Muy pocas veces hay un no.
Entonces, estos chicos crecen con la falsa idea de que todo es como se da en su entorno mínimo, pero tienen que salir de ese entorno para vivir la vida. Y como bien dice un juez español, Calatayud, que dice que si no educamos bien a nuestros chicos ahorita, van a tener dos educadores. Luego, uno va a ser la vida y el segundo puede llegar a ser la ley. Entonces, imagínate, si nosotros no ponemos un poquito de cordura en, en la educación, en la buena educación, no en la educación, en la buena educación, afirmada en valores, en conceptos simples, eh, esos chicos crecen naciendo, viven creciendo con que eh, es todo permitido para ellos. Y los papás no se dan cuenta y están perdiendo una enorme oportunidad de ser padre de sus hijos. Están siendo amigotes muchas veces de sus hijos. Y lo ideal es ser padre, porque un chico ya a los 2 años, 3 años, ya deja de ser bebé como para empezar a ser niño. Y esa niñez te dura hasta los 12. A los 12 empieza la preadolescencia y cuando querés acordar está yendo al casamiento de tu hijo. Y si tú esa etapa te la perdiste, ya no la vuelves a recuperar más. Yo tengo la ventaja de haber participado en todas esas etapas de, de la vida de un chico. Vuelvo al caso de Rodrigo. Yo a Rodrigo lo conozco desde que tiene 10 11 años. Hablé el miércoles con él, ¿sí? Y hablé y hablamos como hombres. Y le dije, hey, flaco, ojo con esto. Ojo. Sí, Botari, sí, Botari. Oh, ya sabes, sí, te hablo cualquier cosa. O sea, yo tengo esa posibilidad todavía. A mí me gusta y me siento importante a pesar de no estar en su vida ahora, pero haber sido parte de su vida y haber marcado una, una minúscula diferencia. Esa minúscula diferencia, Jael, creo que es dos cosas. Uno, el respeto y segundo, la confianza. Él tiene la confianza suficiente para hacer un llamado telefónico y decirme, Mate, ¿puedo hablar de esto? ¿Puedo hablar de aquello? Por supuesto que sí. Cuando eran chicos y se mandaban alguna macana, que son muy vivos los chicos, ¿no? Se mandaban algún lío, perdón, ellos venían y te decían, uy, vos sabes que tengo este problema. ¿Por qué venían y lo consultaban conmigo o con el otro entrenador o con una persona de su confianza? No hablemos solamente del deportivo. Sabían positivamente que si tú eras persona de su confianza y tenías buena relación con sus padres, y ellos venían y te contaban primero el problema a ti, tú ibas a paliar entre el problema y el padre. Entonces yo voy y te digo, Jael, te tengo que comentar algo. Mira, acabo de hablar con Rodrigo, me pasó esto, esto y esto, me hizo este comentario. A ver, ¿cómo vamos a solucionar este problema? No lo agarres del cuello cuando llegue a la casa, porque este tipo no nos cuenta nunca más nada, ni a ti ni a mí. Entonces es preferible que se lo cuente a uno de los dos y entre los tres tratamos de buscar una solución. Él sabe que directamente, ni siquiera indirectamente, yo voy a ir a hablar contigo, con Jorge, y él está paliando la situación. Qué bueno que tiene una persona de confianza en la que afincarse. Porque si no tuviera esa persona de confianza, malamente se refugia en otro tipo de soluciones, que puede ser su entorno. Y hoy día una de las cosas que más debemos cuidar son los entornos. Yo trabajo en un club muy bueno, estoy muy contento con el trabajo, estoy muy a gusto. Yo elegí estar en un espacio más social, alejarme ya bastante del alto rendimiento y me hicieron una pregunta no hace mucho, apenas ingresé al club, tenía un par de meses de ingresado al club, bueno, qué me parecía el ambiente y todo lo demás, en una reunión que tuvimos con los directores de cada área, ¿no? Eh, fueron hablando todo lo demás y cuando me preguntan a mí, yo dije, bueno, yo voy a discrepar un poco con lo que ustedes dicen. Y se quedaron. Le digo,
La idea del club está muy bonita, el club está muy bonito, la gente es muy linda y todo lo demás, pero el ambiente en el que nosotros trabajamos tenemos que entender que es un ambiente tóxico. Un ambiente de club, la mayoría de las veces es tóxico. Un ambiente corporativo es tóxico. Y el líder, el buen líder, tiene que saber reconocer eso y hacerle ver a las personas que yo sé que estoy trabajando en un ambiente tóxico, que tú eres mi compañera de trabajo, no eres mi amiga, eres mi compañera de trabajo. A partir de tener esa regla muy clara, empezamos a establecer prioridades. Y de repente la toxicidad deja de ser tal para empezar a darse un entorno un poco más ameno y de amicalidad, donde todos procedan a un bien común, que es una vía paralela donde hay un desarrollo personal de la persona y un desarrollo, digamos, empresarial o corporativo de la empresa. Pero también tenemos que hacerle ver al dueño de la empresa, al CEO de la empresa, al director de la empresa, que la persona que está arriba y que tiene que tomar decisiones, muchas veces toma malas decisiones porque no fundamenta esas decisiones en las personas que más conocen el caso, que son las personas que están abajo. Yo tengo una particularidad, yo me conozco, soy malo para los nombres hasta que me los aprendo, pero yo me conozco el nombre de todas las personas que trabajan prácticamente conmigo y personas que no tienen nada que ver con mi área. Las personas de seguridad, las personas de mantenimiento, las personas de recepción, ¿sí? Eh, y yo muchas veces le he preguntado a alguna persona de estas, digo, ¿la viste a tal o cual persona? No sé quién es. O sea, estamos trabajando en el mismo lugar y no sabemos quién es quién. ¿Me entiendes? Entonces es muy difícil crecer de esa manera. Y la gente toma por sentado que lo que uno hace o dice, los demás lo entienden. Y a veces no es así. Por eso el buen líder tiene que liderar con ejemplos concretos, Jael. O sea, tú no puedes pretender que tu gente llegue a tiempo si tú llegas tarde. Sabes que eso es una cosa muy común acá en México, ¿no? La puntualidad no es un bien común en México. Entonces, yo quisiera saber cómo hace un mexicano que triunfa en Japón, en Tokio. O sea, y si te das cuenta, es un tema de hábitos, es cambiar un hábito. Y el hábito no se cambia en 21 días, como dicen, y todo eso. El hábito se cambia de un día para otro. Es proponértelo. Es decir, me tengo que levantar una hora antes para estar listo y hacerlo y no pospones el alarma del teléfono. ¿Sí? O sea, te levantas una hora antes porque para eso también tenés que tener objetivos. Entonces, si no tenés objetivos claros, no sabés a dónde vas. O sea, todos los caminos conducen a cualquier lado si no sabes a dónde vas. Eh, Eso es fácil de aplicar en cualquier espacio que ocupes, ¿no? Como te decía, cuando estuvimos en República Dominicana, yo tuve la suerte de trabajar como asesor integral de negocios de un corporativo muy grande. Es uno de los mejores complejos turísticos del Caribe, Sosúa Ocean Village. Eh, Hicimos un trabajo muy bueno, creo, espectacular. Hicimos un trabajo muy bueno. El dueño del complejo un señor ruso, le invirtió muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo a que el complejo fuera lo que él tenía soñado y nos daba vía libre para que pudiéramos hacer y desarrollar cada uno en nuestra área, ¿no? Entonces yo estaba encargado de la asesoría integral de negocios y todo lo que tenía que ver con la casa club y todo lo que tenía que ver con el ámbito del deporte y del entretenimiento y que el corporativo siguiera creciendo, ¿no? Y bueno, y a través de eso y a través de la integración y el trabajo mancomunado con las personas
del complejo, más reuniones de capacitación permanente y continua, lo fuimos sacando adelante. Nos llevó como 3 4 años, pero hoy te metes en la página Sosúa Ocean Village y es una cosa de locos. A mí me da mucho gusto, porque yo fui parte de eso y ayudé a construir eso. Claro. ¿En qué nos basábamos básicamente? En capacitación permanente y continua. No tener reuniones, una de las cosas que dejamos de lado, eh, todos los lunes teníamos reunión de gerencia. Y tú sabes cómo es eso, las reuniones de gerencia, que ¿a qué hora es la reunión? A las 9. ¿A qué hora salís? No sé. Eran todos los gerentes de área reunidos, que eran como 10 gerentes de área, el dueño o el representante de la empresa cuando estaba, y yo como asesor. Y tenías que escuchar cada una de las cosas. Y a veces eran las 9, empezábamos 9 de la mañana, 1 de la tarde, y salías de la reunión y ninguna solución, todos problemas. Yo empecé a indagar, empecé a hablar con gente que conocía, que tenía mucha más experiencia que yo, y me propuso algo y a mí me funcionó buenísimo. Y yo lo sigo haciendo en cada lugar que voy. El stand-up meeting. O sea, yo tengo que hablar contigo y hablo parado 10 minutos en cualquier lugar. No necesito sentarme, no necesito ir a tomar un café, si tenemos que hablar de negocio. Bueno, ¿qué pasa? Pasa esto, pasa esto, pasa esto. Mira, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Qué te parece si proponemos esta solución? Aquello, lo otro. Listo, me lo mandas por escrito, ahora te mando. Ya está. Entre las dos personas involucradas. Y si hay que meter a un tercero, se llama ese tercero. Pero no involucrar a todo el mundo, que sepan de repente cuál es el problema que tenemos en, no sé, en alimentos y bebidas. Cuando tenés un gerente de mantenimiento. Ahora sí involucro al gerente de mantenimiento cuando en alimentos y bebidas yo tengo una fuga de gas. Eh, Antes de eso, eh, desarrollamos un programa que se llamó Housekeeping. Esto fue en Colombia. Le pusimos el nombre Housekeeping porque en Colombia miran mucho para arriba, miran mucho para el norte. Entonces, todo lo que suene a anglicismo les encanta, ¿no? Sí. Entonces, en vez de poner limpiando la casa, pareció más chocante housekeeping. Y nos fue muy bien, o sea, tenía muy buena relación con la gerenta del club, un club muy importante en Colombia, un club campestre muy, muy lindo, de los mejores clubes en los que he trabajado, el Club Lagartos, y llevamos un programa, o sea, le traían programas de asesoría donde para mejorar el club, para hacer esto, para hacer aquello, para hacer lo otro. Y hablo con una persona que también hacía lo mismo y me dice, pero ¿y si vos estás involucrado ahí y lo haces bien en tu área, ¿por qué no lo podés extrapolar a las demás áreas, no? Y se lo presenté a la gerenta y me dijo, ¿y cómo sería, Mate? Mira, acá es importante lo siguiente, que tú me des a mí la oportunidad y la potestad de meterme en todos los lados del club y documentar. Y después vamos a identificar eso con todos Ujú. los gerentes de área. Ok. Me dijo, hagámoslo. Entonces, ella me dio la posibilidad de que pudiera entrar en cada una de las áreas, sacar fotos, sacar videos, y después, como de un mes, hicimos una reunión con todos los gerentes de área y empezamos a pasar los videos, ¿no? Y de repente, voy a poner mi caso, mi oficina y la bodega de tenis. ¡Ah! Eso es nuestro. ¡Uh! Y se veía todo el desorden que estaba. O sea, ¿qué necesidad tenemos de tener básicamente eso, así desordenado? No, sí, podría estar. Y esto, la cocina. Y esto, tata. Entonces, ¿cómo empezó el cambio? El cambio empezó con una supervisión cruzada. Es Bien. decir, yo me iba a comprometer a empezar por lo más básico y lo más mínimo que puede hacer el ser humano. Orden.
ordenarse. Entonces teníamos una semana para poner en orden nuestra área. Y en este caso, por ejemplo, tú, Jael, Mm. me ibas a supervisar a mí, mi área. Ibas a llegar, ibas a ver cómo estaba el área y decir, uy, sí, a como la vimos en el video, sí ha mejorado, pero podrías ver la posibilidad de esta mejora, de esta mejora, de esta mejora. Y a su vez otra persona supervisar otro tipo de área. En 6 meses el club cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque cambian las personas también. Porque le pones un objetivo, Ujú. le pones un sentido y le marcas una dirección. El problema muchas veces, Jael, es que uno entra sin objetivos y sin dirección a la vida. Ya lo decía Kant, ¿no? Eh, un tipo muy resistido filosóficamente y denso de entender, pero decía, el ser humano es el único animal que necesita una guía para conducirse. Y generalmente esa guía viene de su misma área, o sea, otro ser humano que a través de la política, de la legislación o de lo que fuere, trata de ordenarte un poco. O sea, yo pensaba en un idealismo, básicamente. No, Ujú. no creo que esté mal eso. El tema es que muchas veces ese idealismo no es tan justo como pudiera ser para mucha gente. Eh, por eso yo creo que el deporte te da las armas suficientes para que vos seas lo suficientemente bueno en el área que te compete. Que puedas desarrollar tu máximo potencial es correcto. Que también puedas darte cuenta que cuando tú estás compitiendo contra el otro, estás compitiendo contra el máximo potencial del otro, no contra el otro persona. Estás compitiendo con el arte que tiene, con la calidad de su arte. Si eso lo llevamos, por ejemplo, a un plano, digamos, corporativo, también estás compitiendo con el arte de la negociación que tiene el otro, el arte de la manipulación, el arte del liderazgo. Y todo eso, Jael, se aprende, no solamente se estudia. Por eso te decía al principio que la experiencia prácticamente ha quedado atropellada por la prisa, ¿no? Porque tú ves en cualquier red chicos que no han empezado ni siquiera a vivir y te están dando consejos Sí. de cosas que vos decís, yo no entiendo cómo este niño me puede estar hablando con esa liviandad de las cosas, porque no les ha tocado vivir experiencias, no digamos traumáticas, pero experiencias fuertes de vida, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y la inteligencia artificial creo que viene a ayudarnos en gran parte. Eh, yo tengo una hija ya un poquito, tiene casi la edad tiene más o menos la misma edad que Rodrigo, ellos manejan muy bien todo esto fácilmente, a veces cuando le pido que me ayude con alguna cosa, eh, a veces se lo hago a propósito, ¿no? Mm. Porque es una forma que tenés de interactuar, ¿no? Y van tan rápido con las cosas que ella te dice, ay papi, pero... Y se enoja, ¿no? Y a lo mejor nosotros necesitamos un poquito más de pausa. Hay hay un soneto de Joan Manuel Serrat, Soneto a mamá, y una parte del soneto dice, de lejos dicen que se ve más claro. Entonces, esa pausa que nosotros necesitamos a veces, sacar un poco el pie del acelerador, es lo que te hace avanzar. No más rápido ni mejor, te hace avanzar. Ayrton Senna decía, las carreras se ganan en las curvas, porque en la recta todo el mundo acelera. O sea, saber frenar en la curva y saber entrar en una curva es lo que te da la posibilidad de salir airoso de esa curva. Un chico que no tiene experiencia y que no ha transitado las curvas de la vida, fácilmente choca
choca rápidamente con algo. Y es feo chocar. Entonces, yo creo que lo que podemos aportarle nosotros a la juventud, no como liderazgo, sino como una proacción a, a darle la mejor opción para que ellos no se equivoquen tanto. Si tú sabes que se va a chocar con eso, eh, a veces le podés evitar el frentazo. A veces es bueno que se choquen para que se den cuenta que, que la arrogancia y el ego tiene poca durabilidad, ¿no? Eh, Yendo al caso de, de los deportes, cuando tú ganas, te sientes eufórico. Pero ¿cuánto te dura la euforia? Un ratito, no te dura mucho. Y sin embargo, el partido ese que perdiste te puede durar meses. Y estás pensando en ese partido que perdiste. El título que ganaste, lo ganaste, festejaste, fuiste a cenar, el lunes descansas y el martes estás trabajando como si no hubieras ganado nada. O sea, te duró muy poco la euforia. Yo lo comparo mucho con el estrés también. Hay gente que vive estresada crónicamente. O la gente triste. ¿Por qué la gente elige la tristeza a la alegría? Porque la tristeza dura más. La alegría dura muy poco. Y la tristeza, tú si quieres, la puedes hacer perenne, ¿eh? Un deportista que entrena y quiere destacarse en lo que hace, siempre tiene que estar preparado. Una de las preguntas que frecuentemente se hace una persona es, o yo hago por lo menos, a chicos de competición, ¿me puedes mostrar lo que traes en tu bolsa de tenis? Y tenés un tipo que trae tres raquetas, dos rotas, ¿sí? Trae unos suplementos ahí para comer, una toalla y de repente no trae más nada. O sea, no viene ni siquiera preparado, ¿me entiendes? No viene ni siquiera preparado. Entonces yo le digo, a ver, si tú vas a competir, tienes que tener las tres raquetas listas, tienes que llevar grips, tienes que llevar cuerda por la duda que se te rompa, tienes que llevar suplementos, tienes que llevar uno o dos toallas, gorras, tienes que llevar un cambio, uno o dos cambios de ropa. Pero fíjate qué detalle interesante. Tú le dices, tienes que llevar cambio de ropa, y ellos entienden cambio de ropa muchas veces por ponerse dos o tres camisetas. No llevan pantaloneta extra, no llevan un calzón extra, no llevan medias, ¿sí? Entonces, realmente no está preparado. Hace un buen tiempo escuché una historia, supongo que debe ser cierta, de un personaje que había sido eh, condecorado, creo que durante la guerra de Vietnam, algo de eso, ¿no? Eh, en la época que él combatió, se tuvo que eyectar del avión, eh, abrió el paracaídas, se cayó y lo tomaron prisionero. Estuvo 7 años prisionero hasta que lo liberaron, ¿no? Y bueno, él tuvo una serie de consecuencias en ese detenimiento que tuvo de 7 años, donde le permitió forjar carácter, etcétera, 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 ¿no? Cuando llega a Estados Unidos lo reciben como un héroe y lo empiezan a llamar para dar conferencias, ¿no? Y empezó a dar conferencias por todo el país. Y un día está sentado en una mesa con su mujer, comiendo, y se acerca una persona y dice, hola, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿eh? Hola, Juan, ¿cómo le va? Uy, me dice, sí, usted, qué bueno lo que hace. Dice, ¿usted en qué conferencia me vio? No, me dice, yo no lo vi en ninguna conferencia. Yo era la persona que le empacaba su paracaídas antes de cada salida. Eh, a lo mejor lo han escuchado esta historia. Y esta persona se quedó choqueada.
claro. porque nunca él dijo, nunca había reparado en la persona que venía y me empacaba el paracaídas y me traía el paracaídas. Y yo precisamente cuando me tengo que eyectar, me salvo precisamente por esta persona. Imagínate que lo haya empacado mal. Y a partir de ahí cambió mucho su dialéctica en las charlas, ¿no? Entonces, a lo que vamos es a esto. Y él decía, y él empezaba la charla, ¿sabes quién empacó tu paracaídas hoy? Entonces, a eso vamos. Cuando tú trabajas, siempre trabajas en relación, es importante, creo yo, conocer a cada una de las personas y la función que detenta para, para saber cuál es el rol que le corresponde y hasta qué punto tú te puedes involucrar con esa persona laboralmente, emocionalmente, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces transitamos por la vida, transitamos por nuestro entorno y ni siquiera somos capaces de fijarnos en la persona que está al lado nuestro, trabajando codo a codo, y a lo mejor esa persona es de una valía cuantiosa y nosotros no lo podemos ver. Eh, la pregunta es, ¿por qué no se puede ver eso? ¿Por qué estamos tan cegados? ¿Qué es lo que nos ciega? Yo particularmente creo que algo que nos ciega mucho es el, el gran sesgo de autoritarismo que tenemos entre nosotros, una falsa idea de, no sé, de egolatría donde yo soy el centro del universo y el resto tiene que girar alrededor mío. Cuando en realidad no es así, Jael. O sea, tú eres muy importante en un ámbito, en tu ámbito. Eso mismo pasa, por ejemplo, en una corporación. O sea, tú eres la persona encargada de dirigir la corporación. Bueno, tú tienes que agrandar bastante ese círculo de lo que es el entorno laboral para saber hasta dónde llega tu competencia, hasta dónde puedes llegar. Y malamente, muchos líderes no llegan hasta donde realmente tienen que llegar. Por eso te decía que a veces la persona que tiene que tomar decisiones de peso en una empresa, en un proyecto, no es la persona que más habla, es la persona que más escucha, porque tiene que escuchar mucho, mucho, mucho para tomar la mejor decisión posible. El decisor generalmente, no es un director general, ni mucho menos. El que toma la decisión es una persona que está ahí para tomar las decisiones más acertadamente posible. Pero para tomar una decisión acertada tenés que escuchar, tenés que hablar con la gente que te corresponda, preferentemente hablar con todos, tenés que tener un punto de vista muy objetivo en muchos casos, subjetivo en otros, tenés que ser ecuánime, tenés que tener una facultad que es ser justo, eh, tenés que ser caritativo también. O sea, caritativo, a veces se entiende mal la palabra caridad, viene de caritas. Caritas significa amor, no dar. Y acá se entiende mal la palabra caritas, ¿no? O sea, el caritativo es el que da. Sí, da, pero da amor. O sea, cuando tú eres caritativo, el amor que tú le profesas, por ejemplo, a una empresa, por así decirlo, no puede ir en contra de la gente que trabaja y promueve esa empresa. Entonces yo creo que uno de los males que tenemos en estas latitudes de- del continente es que esa caridad está mal entendida, porque empieza esa caridad se unifica en personas y no es para el bien común. Y el bien común, yo creo que sin ánimo de ser ni socialista, ni nada, absolutamente nada, sino más bien integrista. O sea, el bien común es algo que nos compete a todos. Si yo estoy bien y tú estás bien, estamos bien los dos. Es como una teoría celular. O sea, mucha gente eh, prefiere
tener un choque de egos, que es lo que se da mayormente en el ámbito corporativo, choque de egos en vez de cruce de inteligencias. Eso, por ejemplo, vuelvo otra vez al deporte. Eso en deporte ha cambiado muchísimo. Hoy día, en la década de los 70 y los 80, era impensable que de repente un entrenador pudiera comulgar con otro entrenador acerca de un jugador. Era impensable. O sea, yo no puedo llamar a Jael y decirle, Jael, mira, tengo un problema con este jugador. No, era impensable, porque si yo hacía eso, estaba bajando a un nivel estratosférico de Mm. inferioridad. Bueno, ahora es muy común compartir información entre los entrenadores, es muy común que tú vayas a un lugar y le digas, mira, necesito que me des una mano con esto. Lo más importante ahí es que yo tengo inteligencia para resolver un problema, pero a lo mejor no me siento capaz para resolver todavía ese problema. Entonces te consulto a ti. Entonces cruzamos inteligencia. Y ahí sobreviene algo que se conoce como teoría celular. ¿Sí? Es mi verdad, tu verdad, y hay una tercera verdad que se amplía. Yo tengo un programa, tú tienes otro programa, aunamos los programas y sale un programa más grande. Y esa parte es la parte que todavía a mucha gente le cuesta delegar, podría ser. La gente mayor, digamos, le cuesta delegar mucho eso. Eh, le cuesta entender que no está perdiendo poder, está ganando credibilidad. Eh, Teníamos un profesor de filosofía en la universidad que eran muy buenas sus clases y de repente él trabajaba mucho un método socrático, ¿no? Con preguntas, respuestas, preguntas guiadas, y él nos instaba a nosotros como alumnos a que le hiciéramos preguntas, ¿no? A que hiciéramos preguntas. Y de repente hacíamos una pregunta y él se quedaba contra la pizarra así tieso y decía, a ver, dame chance. Y pasaban a lo mejor 5 minutos. Horrible, porque eran 5 minutos que había un silencio sepulcral, porque decía, ¿qué le pasa a esta persona? Y él de repente decía, no sé, no sé darte una respuesta para eso. Déjame investigar. Pero tenía la valentía de decir, no sé. Hoy día hay mucha gente que cuando no sabe algo, inventa. Claro, Inventa. sí, Eh, o apela a esto tremendo que tenemos, que yo no estoy en contra de la tecnología, estoy muy a favor. O sea, ahora podemos saber qué temperatura es en Moscú, estamos hablando nosotros y yo puedo estar viendo, creo que está jugando un partido, una selección ahora, y puedo estar viendo quién va ganando. O sea, eso no lo podíamos tener. O sea, eso es una ventaja enorme. Pero también es una ventaja enorme, mala. Yo quiero buscar algo y dar por cierto que lo que busco y lo que me sale aquí documentado es cierto, porque claro. o sea, la inteligencia artificial vino para quedarse y vamos a tener que sobrevivir a pesar de eso. Como decía Noam Chomsky, es un gran manipulador de software porque tiene la biblioteca, sí, sí, la biblioteca de Alejandría ampliada por 300.000. Entonces, tú pones algo ahí y lo que a mí me cuesta investigar, él ya lo tiene, porque son datos. Ahora, ¿quién maneja esos datos? O sea, lo que yo hago con esos datos es lo que me va a definir a mí. En Correctísimo, definitiva, yo soy el que está poniendo el dedo ahí. Entonces, sí, la inteligencia artificial yo lo veo muy, pero muy bien como una herramienta. correcto. Estadísticas. Si yo me pongo a buscar estadísticas, escuchaba un técnico de fútbol el otro día, que les ponen GPS a los jugadores para ver cómo van, de fútbol, ¿no? Y el tipo dice, si yo me pongo a bajar
la estadística de todos los GPS. Tuve 23 tipos en el campo. Yo no tengo tiempo de hacer eso. No tengo tiempo de hacer eso. ¿Qué es lo que más me sirve? La experiencia. Yo vi cómo te moviste en el campo y te digo, Jael, mira, yo te veo más retrasada. Cuando el tipo sube, tú tienes que bajar. No tengo que ver la estadística, cuánto corriste, cuánto no corriste. O sea, Johan Cruyff, en los 70 ya el tipo entendió el fútbol. En esa época no había grandes computadoras que te pudieran actualizar datos. Recién estábamos en pañales. Pero el tipo le llegó a una conclusión que de 90 minutos, un jugador de fútbol estaba en contacto aproximadamente 3 minutos con la pelota. Entonces, él entendió que era mucho más importante. Primero, lo que haces en esos 3 minutos con la pelota es fundamental. Si la tenés 3 minutos y cada vez que vas a dar un pase lo das mal, sos un queso. Pero lo importante es qué haces con esos 3 minutos que tenés la pelota. Pero más importante es qué haces en los 87 minutos que no tenés la pelota. Vuelvo al caso del tenis. Un punto en tenis dura 5, 7, 10 segundos, como una cosa de locos. Tienen 20 segundos, 25 segundos para volver a jugar el próximo punto. Lo importante es cómo te reseteas cuando termina el punto, ganando o perdiendo, para prepararte para el próximo punto. Todo eso se puede aplicar en un plan corporativo. Claro. Y muy bien, estamos en una reunión, tú y yo nos vemos acá por Zoom, que queremos llevar un proyecto adelante. Y tú dices, mira, Mate, queremos ver la posibilidad de esto, esto. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? Damos pautas. Y te digo, mira, qué buena reunión que tuvimos. ¿Qué te parece, Jael, si el próximo sábado nos vemos ahí en Castellani? Y, y ahí le entramos con todo. Hoy es sábado, al próximo sábado faltan 7 días. Un tipo que ha estado en alto rendimiento, que está así. Tú le estás dando 7 días para que te lleve algo. El tipo ese te puede hacer un desastre porque tiene 7 días de tiempo cuando en segundos, en milésimas de segundo, tiene que tomar decisiones de peso. Por ese motivo, muchas veces, grandes corporativos, grandes corporaciones, utilizan la experiencia de, de profesionales del deporte para, para llevar procesos de liderazgo en corporaciones, para enseñarles a tomar decisiones, para enseñar a tomar decisiones rápidas, para pensar rápidamente y asertivamente, no tanto acertadamente. Cuanto más acertado, mejor, pero asertivamente. O sea, tú tienes que pensar asertivamente cuidándote y cuidando al otro, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas con la inteligencia artificial confunde mucho. El otro día leía un artículo de un profesor de filosofía. Él le hacía preguntas a la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Y la pregunta que le hacía a la inteligencia artificial era, él formulaba una respuesta a una pregunta y le preguntaba a la inteligencia artificial dónde veía una falla en su lógica. La inteligencia artificial probablemente te puede encontrar fallas. El que no sabe lo va a tomar como cierto. El que sabe lo que le está preguntando es una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial recaba datos. Claro. Entonces, yo sé que está equivocada en esto, en aquello y en lo otro, porque yo soy experto en eso. Y la otra persona, y para la otra persona, el bicho este lo que hace es recopilar información. Entonces, mucha gente toma eso por cierto. Sí le puede hacer una pregunta muy buena. ¿Cómo hago para vivir hasta los 120 años? Y te va a dar un parámetro de cosas que no está desubicado, ¿sí? Pero te va a dar cosas que ya se vienen haciendo desde hace 100 años. Por ejemplo, el tema del contacto social. O sea, la gente que más longeva del planeta
no necesariamente es la gente que, entre comillas, vive mejor, sino que tiene por hábitos tener cinco o seis cositas, no son muchas cosas, que te mantienen vivo. O sea, los japoneses, por ejemplo, no se jubilan nunca. O sea, no se jubilan nunca porque ellos consideran que jubilándose matan gran parte de la creatividad de la vida. O sea, pueden dejar de trabajar, pero inmediatamente buscan otro trabajo. Y llámese un hobby, por ejemplo. ¿Sí? Walter Rizzo, un famoso psicoterapeuta argentino, alguna vez acuñó una frase cuando iba gente a su consulta por el tema depresión. Él decía, a ver, Jael, ¿estás deprimida? Sí, doctor, y esto, aquello, otro. Y te tiraba así de una, bueno, búscate un amante. Pero, ¿pero qué? Pero, doctor, búscate un amante. No, pero yo soy una mujer. A ver, espera, espera. Yo te voy a explicar lo que es un amante. Un amante es algo que te conecte con la vida. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser una mascota, puede ser un hobby, puede ser un deporte. Tenés miles de cosas que te pueden conectar con la vida. ¿Sí? Y una conexión con la vida diaria te alarga la vida. ¿Sí? Eh, Hoy se está hablando de la interacción social. O sea, hay gente que se jacta de tener, no, yo tengo cualquier cantidad de amigos y tú lo escuchas hablar nada más. Y te das cuenta que en realidad no tiene amigos, lo que tiene son conocidos. ¿Sí? Amigo es otra cosa, ¿no? ¿Qué es un amigo? Y voy a tomar una frase de un viejo folclorista argentino, Atahualpa Yupanqui, que él la escuchó esta frase y primero se rieron cuando se la preguntaron a un viejo sabio y después la entendió. Amigo es uno mismo en otro cuero. Eso es duro también, ¿eh? O sea, entonces, imagínate tú en otra versión. O sea, esa es tu amiga, ese es tu amigo. Entonces, si tú me dices a mí, a ver, Mate, y tú realmente tienes amigos, yo tomando esa parte, yo te puedo decir que tengo dos amigos, un hombre y una mujer. Soy mi versión en otro cuero. Ninguno de los dos viven acá. Uno vive en Argentina, otro vive en Colombia. Nos hablamos regularmente y cuando nos hablamos, hablamos como estamos hablando ahora, como si hubiéramos estado juntos ayer. ¿Me entiendes? Entonces, ese sentido de la amicalidad, de repente puede ser algo que te mantiene más cercano a la vida, ¿no? Y la gente está perdiendo mucho el afán de vivir por buscar desesperadamente una, no sé llamarlo una trascendencia, pero es una trascendencia muchas veces endeble, ¿no? Porque, porque se pierde las cositas importantes de la vida. Y hablábamos también, ¿no? De cómo hoy el empleador y el empleado son roles totalmente distintos y detrás de eso hay una gran diferencia porque finalmente el empleador y el que está a la cabeza y el que toma la responsabilidad, pues asume más riesgos que el empleado. Totalmente. Sí, sí, sí. Esa es la parte muchas veces que corporativamente no se ve, ¿no? Claro. Que el empleado ve cómo crece una empresa y cómo crece el empresario, pero tampoco sabe lo que está padeciendo. Tampoco sabe lo que está padeciendo. Eh, el- yo te hablo por experiencia propia. Eh, Cuando trabajábamos con los chicos, que había que pagar cosas, o sea, yo pagaba primero todo lo que me competía y lo que quedaba era nuestro. Y hay mucha gente
que no lo ve así. O sea, yo asumía la responsabilidad de tener que pagar esto, pagar aquello, pagar lo otro, para que después quedara la ganancia. Si era buena, bienvenido. Si no era tan buena, bueno, hay que trabajar mejor. ¿Me entiendes? Pero el riesgo, el riesgo que corres siempre está asegurado. O sea, siempre vas a correr riesgo. Nunca vas a hacer algo sin correr un gran riesgo. Eh, Vuelvo otra vez al deporte. En el tenis, cuando vas a jugar un winner, tenés de repente tres opciones para jugar el winner. Y de esas tres opciones tenés una que es la más factible y una que es la menos factible. La más factible es la más fácil y la que más posibilidades de regreso tenga la pelota. Entonces, tú sabes que si tomas esa determinación, probablemente tengas una contrarrespuesta. La menos factible es la que tú juegas el winner y no vas a tener respuesta, pero también es la que más alto riesgo de fallar conlleva. Ahí, por ejemplo, está la gran diferencia entre los campeones natos y los que buscan. El campeón nato muchas veces no se pregunta tanto si tendría que haber ido por el tiro más factible o por el menos factible. Si tienen una cultura de riesgo, Jael, van a tomar el riesgo y van a asumir las consecuencias. Al fin y al cabo, es un juego y lo máximo que pueden perder es un partido. El empresario que está tomando un riesgo tampoco es tonto, sabe lo que puede perder. Y de repente lo que puede perder, si es dinero, no hay problema. Porque el dinero, de una u otra manera, es papel pintado y se recupera. Si tú pierdes alguna otra cosa más, como por ejemplo tu dignidad o tu carácter, ahí estás perdiendo mucho. Entonces, el buen liderazgo también incide en hacerle ver a las personas que tienen que tomar riesgo, el riesgo que estás asumiendo, qué es lo que te puede hacer perder en el caso de perder. ¿Vas a perder solamente dinero o vas a perder dinero? ¿Vas a perder prestigio? ¿Vas a perder posición? Muchas veces terminas perdiendo dinero en una negociación, pero no pierdes posición. Al contrario, se refuerza la posición. ¿Sí? Y eso también es saber negociar. Y eso la demás gente también lo ve. Y es muy importante que esa parte también la aprendan a ver las personas más cercanas del entorno. O sea, uy, perdió el partido, pero vos viste los riesgos que tomó. O sea, él salió a buscar el partido. Él perdió los partidos, él perdió el partido en sus propios términos, no como un loco. Porque yo muchas veces le digo a los chicos, a ver, con esa pelota tú puedes tirar, pero no puedes tirar a lo loco, tienes que tirar con margen. O sea, eh, yo creo que todos los deportes son aleccionadores. O sea, y si nos remontamos al origen del deporte, eh, el deporte es un juego, es un juego feudal. O sea, el deporte nace porque antiguamente en una guerra moría muchísima gente, cuando peleaban con espadas, con lanzas y todo eso. Entonces, ¿por qué en vez de enfrentarse dos reinos, no preparamos a una persona de un reino, a otra persona de un reino, y que lleguen ahí, que se agarren a espadazos, y el que queda parado es el que gana? Bueno, y así nace el juego, el origen del juego. Entonces, por eso en el mundial nos volvemos locos. También nace el fanatismo, ¿no? Entonces hay que separar muy bien las dos cosas. O sea, tú puedes ser un enamorado del deporte, pero cuando ya pasa el fanatismo, te doblega y no eres capaz de reconocer
tus propios demonios, ahí tienes problemas. Y el problema más grave está cuando ese fanatismo llega a otro tipo de grado. No vayamos al deporte, vayamos a temas que tienen que ver con lo social. Cuando lo llevas a la política, cuando lo llevas a lo social, el fanatismo es tremendo, ¿no? ¿Qué hace a estos grandes deportistas de alto rendimiento ser únicos en algo que otros no pueden, ¿no? Pero hay muchas cosas detrás, Mate, ¿no? Y me decías, ya no, ya no te voy a dejar hablar. No, me encanta porque todo lo que he ido tomando en mis notas, llevo como 6 páginas, pero con conceptos que de verdad yo creo que la gente el día de hoy puede aplicar muy claramente conceptos muy tangibles y muy cosas que puedes poner en el día a día dentro de tus hábitos. Hablaste de un montón de conceptos que creo que estos líderes catalizadores, que es parte de nuestra conversación del día de hoy, deberían de tomar nota, ¿no? Y yo lo hice y me encantó y todo me cobra sentido, ¿no? Muchas veces el gran problema, Mate, que tenemos los que estamos acá en el escritorio, en las empresas, dando coaching, consultoría, etcétera, es que nos quedamos muy etéreos, muy Sí, románticos, ¿no? Oye, se oye padrísimo tu modelo, pero ¿cómo le hago para implementarlo, no? No le entiendo absolutamente nada. Y entonces cuando tienes esta capacidad de hablar de conceptos y darnos estos ejemplos tan concretos como los que tú has vivido, fíjate, formando líderes, líderes que tomaste desde ser unos niños y crear hombres, ¿no? Acompañarlos en este camino. Y fíjate de los primeros conceptos y sí me gustaría hacer un resumen, un recap muy rápido de esta charla que hemos tenido y hablábamos de equipos maduros, ¿no? Equipos maduros implica que tomen decisiones e implica que se anticipen. Y yo cuando me dijiste se anticipen, nunca pensé en lo que me dijiste, pero me dijiste anticiparse quiere decir ver y entender el presente, ¿no? Y nosotros decimos, anticiparse es tener la bola de cristal y saber lo que va a pasar en 10 años. claro. No, Sí, es sí, montarte, ¿no? En el presente. Hablaste de la importancia de valores y de la cultura, que es lo mismo que con las organizaciones. O sea, un líder tiene que infundir respeto y confianza y fijar prioridades para que los demás lo sigan. ¿Y cómo los pueden seguir? Con ejemplos concretos, ¿no? Con el ejemplo que yo les estoy dando. Nos hablaste de crear hábitos y objetivos claros. Un hábito no se crea en 21 días, se crea a través de la claridad del objetivo al que yo voy. Nos hablaste, fíjate, de algo súper interesante, Mate, de ordenarse. Cuando a mí me dicen, oye, Jael, por tu madre, ordénate porque eres un desastre, mm, comúnmente cuando estás desordenado, tienes poca claridad de lo que tienes que hacer, ¿no? Y tú hablaste de tener un objetivo claro, de tener un sentido y de buscar una dirección, ¿no? Y acá ponías el ejemplo, buena en el área que te compete, ¿no? O sea, tener claridad de mis talentos, porque seguramente si yo estoy en un ambiente que me posibilita aplicar ese talento, soy miembro de un equipo haciendo las cosas para lo que soy bueno, mi porcentaje de efectividad va a incrementar fuertísimo. Hablaste de una cosa que yo me la voy a adoptar porque me encantó cómo suena y hablaste de esta pausa, ¿no? Esta pausa que muchas veces nosotros necesitamos, pero es una pausa efectiva porque hablabas de este ejemplo de las rectas y de las curvas, ¿no? En las rectas todo mundo acelera. El que no sí, sabe tomar la curva, ¿no? Va a perder. Y el que la toma con esta pausa y con este análisis es donde puede sacar ventaja. Hablaste de un concepto que nuestro último entrevistado, perdón, Francisco Martínez Colunga, habló también de esta parte de las energías y tú hablabas de la misma manera, cómo la tristeza gana más a la alegría. ¿No? O sea, la gente opta hoy porque me siento triste, estresado y angustiado,
porque es más fácil, ¿no? Que estar con tu energía arriba, pero la energía arriba, bueno, el efecto que puede llegar a tener es muchísimo más interesante. De esta anécdota, ¿no? O de no sé cómo se le diga, pero ¿qué traes en tu bolsa de tenis, ¿no? O sea, ¿cómo vienes preparado? Y lo mismo un líder le puede preguntar a sus equipos de trabajo, ¿qué traes en tu bolsa Claro, de tenis? ¿Tienes claridad de lo que necesitas hoy? ¿No? Hablábamos también de esta parte de que te ciega como líder y es tal cual, ¿no? O sea, entre esta parte de ser un poco ególatra, en esta parte de no delegar y en esta parte de no tener claridad de mi tramo de control. Y eso va muy, muy de la mano, Mate, con algo que dijiste y que yo creo que esto es algo que esta época le demanda a estos grandes líderes catalizadores. Y tú me hablabas del choque de egos versus el cruce de inteligencia. O sea, cómo hoy el uno más uno no son dos, pueden ser sí, 20, sí, ¿no? O sea, exacto, sí. cómo nos ayudamos, cómo nos complementamos desde nuestras diferencias y desde nuestros diferentes estilos y desde nuestros diferentes talentos, ¿no? Y también hablabas muchísimo, ¿no? De cómo de implementar estos procesos de liderazgo en las organizaciones, ¿no? Y fuiste muy claro. Hablaste en estos procesos de liderazgo de conexión, que no es nada más, ¿no? Llevarme bien contigo, sino de verdaderamente conocerte, conectar, crear un propósito y la influencia que yo puedo llegar a tener contigo como líder es de un impacto que no es nada más ahorita, sino de eso puede depender, de que yo tenga un buen líder, puede depender mi futuro profesional. ¿No? Y hablaste también algo de lo que hay veces que pensamos que no se debe de hablar, pero es la parte de las reglas del equipo, ¿no? Siempre vas a estar dentro en el ambiente que sea con ciertas reglas que hay que enfocarlas, hay que acatarlas y también finalmente que creo que sí es algo a lo que los líderes sí o sí se van a enfrentar, tú decías, ¿no? O sea, los problemas siempre van a existir, el riesgo siempre va a existir, pero hay que crear esta parte de la resiliencia, ¿no? Sí soluciones, no excusas, ¿no? Entonces, pues fue mucho y digo, y creo que le recorté bastante a todo lo que nos compartiste, Mate, pero creo que el vivir, digo, tú bien lo dices, yo he tenido la fortuna de compartir contigo, de conocerte, de vivir cómo es este alto rendimiento, de cómo es esta resiliencia, de cómo, y eso sí te lo puedo asegurar, que de tu equipo de jugadores el día de hoy, son grandes profesionales, son personas íntegras, el 99.9 exitosos, ¿no? Entonces, creo que es como algo que no se queda en lo etéreo, es algo donde la gente que se enfoca, la gente que asume riesgos, la gente que trabaja duro hacia un objetivo claro tiene mayor posibilidad de ser exitoso en la trayectoria de su vida, ¿no? Y de esto hablo de los pues, grandes líderes, ¿no? Del día de hoy. No tenemos que olvidarnos que la vida es un breve instante que nos regala la muerte. Muchísimas gracias. Les vamos a compartir aquí en el video tus redes sociales, las redes sociales de Talento Adelanta, de Kenis, de Castellani, que finalmente estamos haciendo esto que tú nos dices, del uno más uno puede llegar a ser Sí, claro, 30, ¿no? claro que sí, esa es la Cada quien idea. desde su trinchera, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo, Mate, ¿no? La gente va a poder estar viendo la entrevista completa en YouTube y los shorts en las diferentes redes, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, Ok. Te ¿vale? agradezco mucho, Jael. No, Ahí hombre, ¿de hablamos. qué? ¿Sí? Un abrazo cariñoso, Bye. Mate. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Muchísimas gracias.